Y la intención es como hablar un poquito del tema de manera más bien general, digamos que no con un enfoque tanto hacia todos los mecanismos o hacia la profundidad del tema, sino más bien un enfoque útil para la vida como futuros profesionales que llegaremos a ser o profesionales que ya están en la charla o recorderis para algunos que les interese el tema, listo. El enfoque del semillero este mes es al menos endocrinología y pues me alegra muchísimo, me complace mucho saber que el inicio de este mes va a ser con esta charla, listo. Entonces, en momentos ya les presento. Listo. Me confirma si ahí pueden ver la presentación. Sí, Eduardo. Dale, perfecto, súper bien. Ok. El tema del que vamos a hablar hoy, como ya podrán haber visto, es de hiperaldosteronismo primario, presentado por mí. Soy estudiante de noveno semestre y asesorado por el doctor Alejandro Román González, ¿listo? Que es endocrinólogo y también profesor de la facultad. Listo. Entonces, vamos empezando. Para entender el hiperaldo, pues partamos de su definición y es que el hiperaldosteronismo primario, lo que tenemos es un exceso de aldosterona que está causado por una sobreproducción autónoma de esta aldosterona. Y esa sobreproducción va a estar mediada pues, por diferentes etiologías que veremos un momento más adelante. La importancia de este hiperaldosteronismo, a menos en el contexto de la hipertensión, es que si yo tengo una hipertensión y sospecho que esa hipertensión es endocrina, lo más probable es que tenga un hiperaldosteronismo primario. Hay otras causas de hipertensión de origen endocrino, sin embargo, esta termina siendo la principal causa. Al menos entre el 5 y el 10% de los pacientes con hipertensión terminan teniendo un hiperaldosteronismo primario. Y como podemos ver aquí en la tabla, al menos en los diferentes tipos de hipertensión se ha encontrado una prevalencia relativamente alta en cuanto a los casos reportados de hiperaldosteronismo en estas otras etiologías. Por ejemplo, en pacientes jóvenes de 18 a 40 años con hipertensión, esto puede llegar a ser tan alto como un 16%. En pacientes que tienen hipertensión y adicionalmente una fibrilación auricular, termina un 42%. Y en pacientes con hipertensión y diabetes mellitus puede llegar incluso hasta un 19%, o sea que son porcentajes bastante considerables en patologías que para nuestro medio tienden a ser muy frecuentes. Bueno, en la etiología, lo que va a pasar aquí es que esta hipersecreción de aldosterona, que proviene de la zona glomerulosa de las glándulas suprarrenales, se me va a presentar de dos maneras grandes y otras muy poco comunes o menos comunes aún. La primera o la que más se presenta, que es hasta el 60% de los casos, es esta hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática. Es decir, yo tengo algo en ambas glándulas que me está secretando más aldosterona de la que debería. Y en un 30%, un adenoma adrenal productor de aldosterona, que este tiende a ser solamente en una de las dos glándulas. Después de esto, el 10% restante, pues o al menos un 10% se divide en otras condiciones que ya eso es más bien raro y de manejo muy de endocrino ya. Bueno, entender esa parte de la fisiopatología de una manera sencilla es lo que nos va a permitir de cierta manera generar o tener un mejor abordaje respecto a lo que consideramos que puede llegar a tener el paciente. Entonces partamos de la fisiopatología, perdón, de la fisiología normal en el contexto de la secreción de aldosterona. Entonces, lo que está pasando aquí básicamente es que por diferentes estímulos, especialmente cambios dentro de la perfusión a nivel renal y de las presiones a nivel renal, se me va a estar secretando renina. Esta renina junto con el angiotensinógeno se me va a volver angiotensina 1, que en los pulmones mediante la enzima convertidora de angiotensina va a pasar a angiotensina 2, que me va a generar estímulos de vasoconstricción y otros,
Y adicionalmente me va a generar estímulos a nivel suprarrenal para la liberación de aldosterona. Esta aldosterona, así a grandes rasgos, lo que va a hacer es esencialmente retener sodio y agua. Y con estos busca es aumentar los niveles de volemia en sangre para contrarrestar estos bajos niveles de presión arterial que se estaban censando a nivel renal. Ahora, en el contexto de un hiperaldosteronismo primario, lo que vamos a tener es que se me forma aquí una masa, un adenoma productor, y este me va a estimular constantemente, de manera muy regular, la, la síntesis de aldosterona. Entonces, esa aldosterona va a seguir funcionando y ese funcionamiento va a generar una retención constante de sodio y agua. Adicionalmente, y es como la parte más grande de esto, es que la renina se me va a empezar a disminuir y esta disminución va a estar mediada por un estímulo negativo asociado al aumento de aldosterona. Digamos que hay otros compuestos que se me disminuyen, como sería la angiotensina 1 y la angiotensina 2. Sin embargo, el que más nos interesa o el cual nos ayuda más a comprender o a examinar esta condición es la renina y la aldosterona. Una elevación de la aldosterona y una disminución de la renina. Ahora bien, otra de las cosas que se ha encontrado es que dentro de la fisiopatología del hiperaldosteronismo más un alto consumo de sal, que en nuestro medio es bastante común, nos lleva a diferentes formas en las cuales, o diferentes procesos mediante los cuales estas dos condiciones juntas nos terminan desarrollando diferentes alteraciones a nivel cardíaco. Entonces vamos a empezar con que esto nos genera más estrés oxidativo, una expansión a nivel del volumen, lo cual nos aumenta la presión, lo cual nos aumenta el nivel de trabajo a nivel del ventrículo y que nos puede llevar fácilmente por diferentes medios y a partir de diferentes procesos a complicaciones como vendría a ser un infarto agudo de miocardio, y una falla cardíaca. Y esto explicado a partir de los cambios en esta hormona. Ahora, hablemos un poquito de las comorbilidades. Esas comorbilidades que se ven en pantalla son comorbilidades que cualquier paciente hipertenso podría llegar a presentar. Listo, digamos que no es exclusiva del hiperaldosteronismo. Sin embargo, lo que se ha visto es que si yo comparo un paciente hipertenso diferente a un paciente hipertenso por un hiperaldosteronismo primario, en cuanto a comorbilidades, al de hiperaldosteronismo primario le va peor. Estas comorbilidades, digamos que tienden a operarse más fácil, son más difíciles de tratar o tienen mayor riesgo de llegar a presentarla. Y ese es uno de los puntos grandes de la charla, y es que, hey, tienes un paciente que no es un hipertenso normal y que por el tratamiento de hipertensión que le estoy dando, digamos que no alcanza a ser suficiente para prevenir este riesgo asociado a su hipertensión. Bueno, entonces, si muchos pacientes con hipertensión pueden llegar a presentar este hiperaldosteronismo primario, ¿yo en qué momento empiezo a sospecharlo? Y la respuesta aquí ha venido cambiando a lo largo de los años. Previamente se decía que no. Ve, mira, existen una serie de condiciones en las cuales una hipertensión resistente en pacientes jóvenes o que no cumple ciertas metas o que se acompaña de una hipopotasemia, digamos que en estos pacientes yo debería buscarla. Sin embargo, en la guía de este año nos dicen como primera recomendación, hey, les recomendamos que en todos los pacientes que tengan una hipertensión hagan como un tamizaje para ver si estos pacientes no están cursando con un hiperaldosteronismo primario. Entonces, ¿a quién le sospecho yo un hiperaldosteronismo primario? En principio, a todos los pacientes que tengan una hipertensión. Listo, yo la sospecho. ¿Y qué voy a hacer después? Lo que voy a hacer, ay, se me murieron las líneas. Bueno, lo que voy a hacer después es enfocarme en comprender los diferentes valores que puedo llegar a tener que se correlacionan con la enfermedad, es decir, la aldosterona y la renina esencialmente. Bueno, ¿y yo cómo voy a medir esto? Lo voy a medir esencialmente la renina en actividad de renina plasmática, que es como lo que se suele mandar normalmente, o si tenemos la posibilidad, se puede, o si nos reportan de esa manera, una
concentración directa de renina, que sería el valor que está más abajo. Ahora bien, mis valores de renina menores a 1 nanogramo por mililitro, digamos que cuando yo encuentro un valor de renina disminuido, lo más probable es que yo tenga una hipertensión de origen endocrino. Es muy probable que si mi renina está disminuida menor a 1 gramo por mililitro, ya con eso yo diga, ve, es probable que aquí haya una hipertensión de origen endocrino. Ahora bien, esto se debe correlacionar con niveles aumentados de aldosterona para yo llegar a decir que no, si estoy en presencia de un hiperaldosteronismo. Y en este caso lo que se busca es la relación entre una renina disminuida y una aldosterona aumentada. Y según la guía nos dice, ve, busca esta relación donde tengas una renina mayor o igual a 10 nanogramos por decilitro, perdón, una renina no, una aldosterona mayor a 10 nanogramos por decilitro, que se acompañe de una renina disminuida menor a 1 gramo por mililitro hora. Y si esta relación, que si se presenta de esa manera, te va a dar más de 20, ya con eso puedes empezar a sospechar fuertemente que estás en presencia de un hiperaldosteronismo primario. Hay otros valores, como el que les mencionaba hace un momento, de la concentración directa de renina, que aquí nos cambian ya la forma en la que veníamos trabajando. Ya no vamos a hablar de unidades en nanogramos por mililitro, sino en nanogramos por litro. Entonces, uno de los puntos grandes de esto es recordar las unidades, porque a veces los reportes no se dan solamente en nanogramos por decilitro o nanogramos por litro, sino que se usan otro tipo de medidas, y ese tipo de medidas pueden llegar como a entorpecer la interpretación de esto. ¿Qué recomendación podría yo darles de esto? Recuerden que hay una tabla, recuerden que está esta tabla y que se puede consultar muy fácilmente, y que si ven una renina disminuida, pues eso ya nos está dando indicios de que hay una hipertensión de origen endocrino por algún lado. Ahora, a la hora de considerar un hiperaldosteronismo primario, también debo tener en cuenta que hay diferentes medicamentos que pueden hacer que mis valores de renina o bajen o suban. Asimismo, con mis valores de aldosterona me los pueden cambiar drásticamente, haciendo que empiecen a variar con el tiempo. Entonces, dentro de los que encontramos en nuestro medio, los más comunes que me pueden disminuir la renina son o los bloqueadores beta-adrenérgicos o los ¿cómo se llaman estos? Sí, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Esos me los pueden subir. Y asimismo, otros de los que más encontramos usualmente que nos los pueden disminuir serían tantos como el uso de anticonceptivos orales. En el caso de los que me los pueden aumentar, tendríamos bien ya los antagonistas de receptor de mineralocorticoides, los inhibidores del ENaC, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los SGLT2, medicamentos que se usan de manera muy común en diferentes tipos de pacientes, y que si adicionalmente presentan hipertensión, que muchos de ellos son para hipertensión, podrían modificar nuestros valores de renina y aldosterona. Pero recordemos que si yo tengo una renina disminuida o una aldosterona aumentada, aún con pacientes que estén usando este tipo de medicamentos, ya debe existir mi sospecha. Y ahí es donde pasamos al algoritmo. Aquí pues tenemos los individuos hipertensos en los cuales les medí aldosterona, renina y potasio. Digamos que el potasio con el tiempo se volvió menos esencial, pero aún nos sigue dando información. Y se volvió menos esencial debido a que no siempre está disminuido, pero en los casos que está disminuido resulta como un aporte significativo a la hora de realizar el diagnóstico. Ahora bien, listo, yo pedí todos los paraclínicos que necesitaba. Sin embargo, yo tengo sospechas de que los valores que me están arrojando estos paraclínicos no son del todo así, que pudo haber o un falso positivo o un falso negativo. Si este es el caso, acabo de dar cuenta que puedo hacer esto. Bueno, si este es el caso, entonces lo que yo podría hacer entonces es pensar, hey, es posible que esto que yo estaba haciendo termine siendo un falso positivo. Y si es así, pues debería empezar a considerar suspender algunos medicamentos. Digamos que no es lo más
recomendado porque a veces es difícil suspender medicamentos en diferentes tipos de pacientes, pero sí puedo buscar la manera de acomodarlo, ¿cierto? En caso de que yo considere que estoy en presencia de un falso negativo, asimismo debería empezar a tomar en cuenta diferentes condiciones que me pueden estar alterando los resultados y a partir de ellas eh, empezar a cambiarlas, a modificarlas y tomar en cuenta que se pueden repetir los exámenes bajo otras condiciones, como mencionaba hace un momento, de los medicamentos, cambiar los medicamentos, aumentar los medicamentos o dar un tiempo espaciado para poder continuar con eso, ¿cierto? Ahora, si yo hice todo el proceso, no considero que esté en presencia de un falso positivo o no considero que esté presencia de un falso negativo, pues lo siguiente sería continuar con el manejo adecuado para esto. Y este manejo se me va a dividir en dos partes grandes. La primera parte va a ser para aquellos pacientes que no van a requerir un manejo quirúrgico, es decir, aquellos en los que me voy a enfrentar con un manejo médico. Es aquí donde yo me tengo que empezar a preguntar, ¿se beneficia o no se beneficia mi paciente de un manejo médico? Es decir, si yo tengo un paciente joven, de, no sé, menor a 35 años, un paciente que ya tiene como 3 medicamentos para hipertensión y que no le está sirviendo, que adicionalmente digamos que la probabilidad de que tenga una lateralización, es decir, que esté solamente en uno de los lados, el problema pues sea mayor. Si yo tengo un paciente con esas características, que me le va a ir bien en una cirugía y que es probable que esto genere un beneficio importante para su calidad de vida, pues yo debo considerarlo como quirúrgico y así empezar un proceso larguísimo. Pero en caso de que no crea yo que este paciente se me va a beneficiar de esto, sino que ya es un paciente más bien mayor, un paciente cual someter la cirugía, pues sería un proceso muy largo, muy tedioso para él, pues empezaría con el manejo médico, ya que el manejo médico para este tipo de pacientes es un manejo relativamente sencillo y que ha dado muy buenos resultados y se ha hecho con antagonistas de receptor de mineralocorticoides. Con eso en mente, pues, yo veo, listo. En la parte de la izquierda vemos como cuando existe una baja probabilidad de que esté lateralizado el, ¿qué? El adenoma, es decir, que esté solamente en un ladito. Si esto está solamente en un ladito, digamos que yo puedo intervenirlo. Si están los dos lados en las dos glándulas adrenales, digamos que para mí es mucho más complicado intervenirlo. Y en ese orden de ideas se recomienda una serie de exámenes como una tomografía adrenal o unos exámenes a nivel venoso. Si esto me resulta como favorable, pues entonces yo voy a considerar como, no, sí, lo opero. Si no, pues volvemos al principio. Empezamos con manejo médico. Bueno, en el momento en el que yo considero un paciente en el cual estoy tomando en cuenta su condición como hipertenso y que el origen sea un hiperaldo primario y ya conseguí los primeros paraclínicos que me dicen, ve, este puede tener un hiperaldo primario, que adicionalmente considero que se puede beneficiar de un manejo quirúrgico, pues le puedo hacer unas pruebas para estar un poco más seguro respecto a esta condición. Y una de estas pruebas son la supresión oral de sodio y el test de supresión salina. ¿Cuál es más común en nuestro medio? El test de supresión salina. Y lo que yo busco hacer en este test de supresión salina es sentar al paciente por 4 horas y él va a estar 1 horita, ¿cierto? Y 4 horitas, perdón, y se le va a extraer sangre al principio. Yo voy a ver qué está pasando a nivel de la aldosterona con esta sangre al principio. Y durante las siguientes 4 horas le voy a inyectar 500 mililitros por hora en esas, ¿cierto? Con un total de 2 litros en esas 4 horas. Y luego voy a ver qué es lo que está pasando con mi aldosterona. Si por X o Y razón mi aldosterona está baja o está bajando a menos de 5,8 nanogramos por decilitro, es muy poco probable que mi paciente tenga un hiperaldo primario. Ahora, si estos valores aún siguen, pues están aumentados más de 10 nanogramos por decilitro, estamos hablando de un paciente que es más probable que esté presentando un hiperaldo. Entonces, digamos que esta es otra forma de confirmar el diagnóstico o de orientar el diagnóstico. Ahora, estos resultados son netamente probabilísticos y esa probabilística recae en que pues pueden haber
cambios dentro del examen que nos sugieran que esto no es del todo así. Y que es importante normalizar el potasio que yo tengo en mi paciente. Ahora, el otro estudio que yo puedo tomar en cuenta, que me parece a mí que es más, me representa una mayor ventaja, pero por lo que he visto se hace menos, es la supresión oral de sodio. Esto tiene como ciertas cualidades en las cuales yo voy a decirle a mi paciente como, hey, ve, no, consumí 4 o 5 gramos de sodio durante 3 o 4 días. Sin embargo, en el contexto como el nuestro, el contexto de Latinoamérica, las personas tienden a comer más sodio del que deberían, es decir, comer más de 4 o 5 gramos pues no es nada raro para ellos. Y lo que yo hago aquí es entonces les pido que consuman más sodio y recolecto su orina dentro de 24 horas, ¿cierto? Y si bien se nos menciona que tengamos en cuenta unos niveles de sodio mayores a 200 equivalentes en 24 horas, eso pues a nosotros fácilmente se nos puede dar. Pero lo que nos importa aquí son los cambios dentro de la aldosterona en esas 24 horas. Si digamos que yo tengo una concentración menor a 10 microgramos nanomol en 24 horas, es muy poco probable que esté ante un aldosteronismo primario. Si es mayor a esto, ya es más probable que sí esté un hiperaldosteronismo primario. Y la razón de esto es que yo estoy incrementando la ingesta de sal, y al incrementar la ingesta de sal, mi aldosterona no debería estarse estimulando, porque yo no quiero preservar esa sal, sino eliminarla. Pero al contrario, se me está acumulando, ¿ves? Y mi aldosterona está elevada debido a eso. Esta tiene sus facilidades y es que es más barata. Yo simplemente hago que el paciente pues recolecte su orina, y esta recolección de orina por 24 horas ya es suficiente. Lo puedo mandar para la casa, él puede ir a hacer esto, vuelve en 3 días, vuelve con la orina, con la recolección de orina de las 24 horas y ya. El otro es más tedioso porque necesito que esté sentado 4 horas, lo tengo que estar pendiente, como pues toda esta infusión y la preparación y luego el estudio. Digamos que es un poquito más complicado y resulta un poco más caro también. Bueno, volviendo a los pacientes que ya no vamos a considerarlos como quirúrgicos, sino los pacientes en los cuales yo voy a considerar un manejo médico, pues yo voy a tener ciertas consideraciones respecto al uso de los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, que ya los vamos a ver. Entonces, cuando yo inicio este manejo médico, yo lo que busco realmente es que mi presión arterial que venía elevada se me regule. Y esta regulación, pues se me regule la presión arterial y se me regulen los niveles de potasio. Y que no haya como esta supresión a nivel de la renina, ¿cierto? Lo que se ha propuesto entonces es que, listo, empezás el manejo con los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y vas a ir midiendo. ¿Qué vas a medir? Esencialmente, cambios en la presión arterial, que en efecto me están dando resultados, cambios a nivel de potasio, función renal y últimamente lo que se ha añadido en cuanto a la evaluación de sus pacientes es la renina, una medición constante de la renina, viendo que la renina se mantenga en valores superiores a los que mencionábamos previamente. Asimismo, la guía nos ofrece como un algoritmo en el cual vemos qué debemos hacer en cada una de las condiciones. Entonces, un paciente que pues viene con su presión que no está controlada y que su renina pues no está suprimida, pues yo puedo entonces incrementar los niveles del medicamento que le estoy dando y con eso buscar regularlo y revisarlo cada 2 o 3 meses para ver cómo ha ido esto evolucionando. Ahora, si mi paciente está controlado, pues yo puedo decidir, tiene una renina normal y pues nada, hago un seguimiento, lo sigo de manera constante. O tiene alteraciones a nivel de la renina y el uso de medicamentos, o ha presentado algún efecto secundario respecto al uso de medicamentos, puedo considerar entonces o modificar dosis o modificarlos, pues acompañarlo de otros medicamentos hipertensivos que le pudieran ayudar o cambiar el medicamento. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la guía sobre los medicamentos que podemos usar? Pues nos da una serie de medicamentos y una dosis iniciales a las cuales comenzar. Dentro de nuestro medio, lo más común es espironolactona, mandar espironolactona para los pacientes. Iniciar con una dosis de 25 miligramos, que suele ser lo usual pues, en nuestro contexto.
¿Se pueden iniciar con menos? Claro que sí, pero nuestra presentación habitual son 25 miligramos. Una vez empezamos con esos 25 miligramos, es un diario, claro está, podemos llegar a un tope máximo de los 200 miligramos. Y nuestro segundo medicamento que podríamos llegar a usar es la esplerenona, el cual lo podemos empezar también con 25 miligramos y 2 veces al día, y un máximo de 200 miligramos 2 veces al día. Los otros medicamentos que aparecen ahí no son como tan usuales para el manejo de esto. Y lo otro es que con espironolactona y con esplerenona a los pacientes les suele ir muy bien. Entonces, como mencionábamos hace un momento, estos pacientes van a requerir unas mediciones rutinarias de los que hablábamos previamente. Entonces, los electrolitos pues, séricos, sobre todo el potasio, versus el renal, y ver qué está pasando con la renina, los cambios que tenemos en la renina. Lo que buscamos es disminuir también pues, los niveles de sodio a un promedio menor a 5 gramos por día, y estos pacientes generalmente suelen ya estar bien con no dosis máximas de 200 miligramos, sino dosis entre 50 y 100 miligramos. Y el aumento que yo puedo llegar a hacer de esos medicamentos es irlo subiendo a 25 miligramos, de 50 miligramos, y así constantemente cada vez que yo vaya viendo el paciente y según los resultados que me vaya ofreciendo. Ahora, una de las consideraciones que yo debo tomar en cuenta en cuanto al uso de estos medicamentos es primero que mi normalización respecto al potasio se me suele presentar de una manera muy rápida, pues sí, en muy pocos días, en unos 3 o 5 días, el paciente que venía con un potasio bajo ya le empezó a normalizarse. Entonces, tiene mucho sentido que yo, si un paciente que venía dándole potasio o le había suplementado con potasio, pues lo ideal sería entonces quitar este potasio porque ya se me va a regular de manera muy sencilla, pues con el medicamento que le estoy dando. Lo otro es que la complicación más importante que suelen presentar estos pacientes es la ginecomastia. Esto pues por los estímulos hormonales que se pueden generar por la espironolactona y pues ese tipo de medicamentos. Lo que yo puedo hacer entonces es como identificarlo, advertirle al paciente, educar al paciente respecto a las complicaciones que puedo llegar a tener. Y en caso de que sea así, en caso de que yo esté presentando la ginecomastia, lo que puedo hacer es disminuir la dosis o empezar con la disminución de la dosis a menor o igual a 50 miligramos por pues, 50 miligramos diarios de espironolactona, o buscar el cambio del medicamento. Se ha visto que los pacientes que tienen ginecomastia y que no les funciona la reducción del medicamento, pues del primer medicamento, la espironolactona, se benefician del cambio de medicamento pasándolo a eperinona. ¿Sí? Listo. ¿Y yo qué hago con esos pacientes? Pues nada, les doy tratamiento, veo que cumplan las condiciones para este tratamiento como lo del potasio, veo que los pacientes no presenten como estas complicaciones, estos efectos adversos de los medicamentos, y hago un seguimiento rutinario de estos pacientes. El seguimiento rutinario no siempre tiene que ser con renina. Esencialmente es con la presión arterial, los cambios en la presión arterial y mediciones anuales en cuanto al potasio y a la función renal que estén teniendo sus pacientes. Con esto en mente, pues ya tenemos unas conclusiones grandes respecto a lo que vamos a hacer con un paciente que esté presentando un hiperaldosteronismo primario. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues nada, sospecharlo. Digamos que es un diagnóstico que con el tiempo pues, se ha venido sospechando más y se ha venido realizando como un cribado más constante, pero nuestra base nace de la sospecha, de creer que todo paciente hipertenso puede estar cruzando con un hiperaldosteronismo primario, y que descartarlo nos va a ayudar a darle un mejor manejo médico a este tipo de pacientes. Ahora, recordemos que lo vamos a tamizar con la renina, la relación renina-aldosterona. Entonces, en casos donde nuestra renina esté elevada, pues vamos a buscar hacer pruebas confirmatorias o ver estas relaciones para así mismo orientar el manejo. Recordemos que, como les decía, los valores y la interpretación de esos resultados a partir de lo que nos ofrece la guía a veces puede llegar a ser complejo, pero que podemos consultar las tablas, que podemos
considerar siempre que una renina disminuida me va a estar llevando muy probablemente una hipertensión de origen endocrino y entonces reforzar esa sospecha. Ahora, lo otro es que una vez nosotros ya tengamos el diagnóstico, recordemos entonces que vamos a buscar qué hacer con este paciente, qué tipo de manejo es más adecuado para este paciente, si lo vamos a incluir dentro de un manejo quirúrgico y vamos a hacer todo el proceso que eso implica, que se acompaña de imágenes y ciertas valoraciones, o si más bien considero que mi paciente se beneficia de un manejo médico y a partir de eso empiezo con la espironolactona, pues, o con el grupo de antagonistas de receptor de mineralocorticoides. Por último, lo que yo hago con mi paciente es una vez empiezo el tratamiento, pues lo empiezo a monitorizar. Veo cómo es que me le está yendo con el tratamiento y veo qué cambios puedo hacer dentro del tratamiento para que él pueda como cumplir las metas, ¿cierto? Las metas que buscamos y poder como equilibrarlo y buscar que se aleje lo más posible de las complicaciones y las comorbilidades que pueden generar este tipo de condiciones. Y eso sería todo, digamos que fue una charla relativamente corta, más enfocado, más centrada como en las cosas que pudieran llegar a ser útiles y ya, eso es todo. Muchas gracias a todos.